Sean bienvenidos al curso de Química General. En esta semana abordaremos la materia y estados y cambios. Y estos son los contenidos a desarrollar, que son introducción a la química general, la materia, vamos a ver la clasificación y las propiedades, los cambios de estados y transformaciones. Veremos también energía y tipos, y por último terminaríamos con el Sistema Internacional de Unidades. Muy bien. Al finalizar la sesión, serás capaz de establecer la relación que existe entre las propiedades de la materia y los cambios que se dan en ella por efecto de la energía. Vamos a empezar con lo que viene a ser la introducción a la química general. Tenemos una cita. La química es una ciencia que tiene por finalidad no solo descubrir, sino también y sobre todo crear, ya que es el arte de hacer compleja la materia. Para captar la lógica de la reciente evolución de la química, hay que retroceder en el tiempo y dar un salto atrás de unos 4.000 millones de años. Esta es una cita de Len en el año 2011 en la página 7 de la revista Correo de UNESCO. Introducción. La química es una ciencia que estudia las propiedades y comportamientos de la materia. Y la materia es cualquier cosa que tiene masa y ocupa espacio. La variedad de la materia en nuestro mundo se debe a combinaciones de sustancias básicas o elementales propiamente llamadas elementos. La diferencia en la composición y estructura de la materia pueden dar diferencias profundas en sus propiedades. Y todo cambio observable se basa en el mundo no observable. Como analogía, el reino macroscópico se basa en un reino submicroscópico, que es de los átomos. La química como ciencia central y está vinculada muy fuertemente a otras áreas. La química nos da ese lenguaje. Digamos, es un nuevo lenguaje que es a partir de letras, digamos, que vienen a ser los elementos. Que las combinaciones de estas letras te dan compuestos. Y estos compuestos tienen una serie de propiedades. ¿Cómo podríamos aplicar referente a la nutrición los nutrientes? Las estructuras de los nutrientes se basan en compuestos químicos. ¿Cómo podríamos aplicar en medicina en el caso de los medicamentos que tienen propiamente acciones fisiológicas? Estos compuestos químicos o principios activos previamente tienen en base a estructuras químicas. La formación de nuestro cuerpo, de la formación de proteínas, células, que son las encargadas de hacer la respiración celular y todos los mecanismos y las vías metabólicas, probablemente se basan en compuestos químicos. Los procesos de sustancia A a sustancia B, sustancia C, obviamente en ingeniería se observa. Y todo con referente al proceso de educación también. Como ven, es un vínculo muy fuerte con química. Por eso decimos que hay química como una ciencia central. Por eso es importante que estudien química. La materia, clasificación, propiedades. Es una clasificación de la materia según su estado físico y puede ser gaseoso, líquido, sólido o plasma. Cada uno son formas de agregación. El estado gaseoso no tiene volumen ni formas fijas. La fuerza de cohesión es menor a la de repulsión. Hay una alta compresibilidad y difusión.
Esto permite que pueda almacenarse en pequeños volúmenes altas cantidades y concentraciones de sustancias gaseosas. Un ejemplo claro es el gas propano. Y como ven, se adecua a la forma que tiene el envase. Líquido. Tiene un volumen definido, pero no forma específica. La fuerza de cohesión es equivalente a la de repulsión. Y la compresibilidad es muy pequeña y la difusión regular. El líquido se adecua a cualquier forma del envase que éste tenga, ¿no? Así es. Por ejemplo, las bebidas gaseosas, el tipo de envase que tenga, o las sales rehidratantes. Según la forma que tenga el envase, o la misma agua de mesa o el agua potable, se adecua según la forma que tenga. Sólido. El sólido tiene forma y volumen definidos y es rígido. En este caso, la fuerza de cohesión es mayor a la de repulsión. Es incompresible y de difusión muy baja. Ahí tenemos el ejemplo claro del hielo. Tenemos el plasma. Este se forma bajo condiciones de extremadamente alta energía. Las moléculas se separan violentamente y los átomos existen como iones cargados. Estos se comportan de manera diferente que los gases. Obviamente la generación de rayos es un proceso previamente de formación de plasma. Bien. Pero también podemos clasificar la materia según su composición. La sustancia pura puede ser elementos y compuestos, y ahí tenemos el ejemplo del agua, y se representa como tal H2O, que ahí es un compuesto que está formado a partir de elementos. El elemento está formado por una sola clase de átomos, y ahí tenemos esa mascarilla que es de oro, y se representa en letra mayúscula y minúscula AU. La sal doméstica es un compuesto a partir de elementos de sodio y cloro. Tenemos el cloruro de sodio. Son átomos de dos o más elementos. En este caso, es un compuesto binario. La mezcla. La mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Esta mezcla que observan ustedes es de tipo heterogénea porque se visualiza fácilmente a simple vista dos fases. El aceite no se mezcla con el agua. Vamos a ver lo que viene a ser un proceso de separación. La materia se puede separar mediante procesos físicos sin alterar la composición íntima de esta. La materia se puede separar de la materia heterogénea a una materia homogénea. La materia heterogénea es aquella que tiene propiedades y composición distintas y es siempre una mezcla. Por ejemplo, lo que hemos visto, agua y aceite. Si nosotros decantamos aplicando un embudo de separación, podríamos separar las dos fases. La fase del agua, que es la fase acuosa, y la fase oleosa, que viene a ser del aceite. Y tendríamos de cada una de estas separaciones una materia que es homogénea. El aceite solo y el agua sola. Si es homogéneo, entonces la composición es constante en toda su extensión. Esta puede ser una solución o sustancias puras. Una solución puede ser dos o más sustancias en proporciones variables. Y una sustancia pura puede ser una composición química constante y propiedades únicas. Así es. Las sustancias puras
se pueden separar en compuestos y elementos. Y estas sustancias puras, en el sentido que los compuestos pueden obtener a partir de procesos que no son físicos, sino por medios químicos, elementos. Bueno, veamos el ejemplo de sulfato de cobre en solución. Sulfato de cobre en solución, una solución homogénea. Bien, pero si nosotros hacemos un proceso que es calentamiento, evaporamos el agua y nos quedamos con sulfato de cobre. El sulfato de cobre viene a ser una sustancia pura. Y se puede hacer por un proceso de electrólisis la separación de sulfato y cobre, que se puede almacenar en uno de estos electrodos. Muy bien, ese es un proceso de separación. Si bien son por medios físicos, estos medios físicos están basados en técnicas, por ejemplo, como destilación. La destilación nos permite separar líquidos de líquidos. La decantación, que nos permite separar sólidos líquidos y líquidos líquidos. Por ejemplo, la filtración. En este caso, la filtración nos permite separar sólidos de líquidos. La decantación se puede separar, obviamente, líquidos de líquidos, sólidos de líquidos, sin usar un medio, como el caso de la filtración. En el caso de la filtración, el medio de separación es el papel. Esta técnica de separación física es, por ejemplo, separar por solubilidad. Un proceso que es la cristalización nos permite separar compuestos que a bajas temperaturas se puede obtener cristales por una alta saturación, y de esa manera tengo cristales y por el proceso de cristalización estoy separando de aquellos que no se forman. Hay otros métodos como la centrifugación, por ejemplo, también muy aplicado bastante para separar. Por ejemplo, se utiliza la separación de los cuerpos formes de la sangre y tendríamos el plasma por la fuerza centrífuga. Y así. Y en el caso de compuestos a elementos, como mencioné, el proceso ya que no es físico, sino sí es químico, por ejemplo, electrólisis. Y ahí sí está afectando probablemente la estructura íntima de la materia. Bien. Entonces tenemos el esquema comparativo. Sustancia pura es una sustancia cuya composición no varía, aunque cambien las condiciones físicas que se encuentre. Esto quiere decir que si consideramos el agua como sustancia pura, puede estar a bajas temperaturas y puede estar bajo forma de estado sólido. Si está a temperatura ambiente, estado líquido. Y obviamente si está a altas temperaturas, suele ser de estar en estado de vapor. Su composición sigue siendo agua, y lo que varía son las condiciones físicas. Elemento. Elemento es sustancia constituida por átomos cuyos núcleos tienen el mismo número de protones cualquiera que sea el número de neutrones. Entonces tenemos por ejemplo el elemento hidrógeno. Está formada por átomos que tienen el mismo número de protones, pero cualquiera que sea el número de neutrones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el hidrógeno
Puede estar formado por sus isótopos. Los isótopos son especies químicas que tienen el mismo número atómico, pero lo que varía son el número de neutrones. Entonces, eso se refiere con cualquiera que sea el número de neutrones. Compuesto. El compuesto es sustancia formada por la unión de dos o más elementos de la tabla periódica en una razón, digamos, fija. Así tenemos el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, sulfato de sodio, y así sucesivamente tenemos una serie de compuestos, ¿no?, que están formados por dos o más elementos de la tabla periódica en una razón fija. Por ejemplo, el cloruro de sodio es NaCl. Siempre va a ser NaCl. Si es cloruro de potasio, será potasio KCl, que es la representación de cloruro. Y así sucesivamente. Para ello vamos a hacer un ejemplo 1. Vamos a clasificar las sustancias que son en simples y compuestas. Observemos. Tenemos en la primera, digamos, columna, tenemos el ácido clorhídrico, HCl, el bromo, Br2 y magnesio. Si bien en la tabla periódica ustedes observan, revisando la tabla periódica, el grupo de los halógenos, el grupo 7A, el bromo, ahí se está representando bajo esa estructura como un átomo, pero aquí observen que es Br2, eso lo encontramos así en la naturaleza. En la segunda columna tenemos el HNO3, que viene a ser el ácido nítrico, el gas cloro, que se encuentra en la naturaleza, Sl2, el calcio, que es un metal. Tenemos también el etanol, que es H3H2OH, nitrógeno, N2 y bario. En la última columna tenemos el ácido fosfórico, H3PO4, el fosfato ácido de disodio, que es Na2HPO4. Muy bien, entonces sustancia simple. Entonces todas las que ven ahí sombreadas, formadas propiamente por átomos, en el caso del bromo. Entonces aquí observen, Br2, tenemos el cloro, Cl2 y N2. Estos de aquí son no metales, bromo, cloro, nitrógeno. Bien, y se representan así diatómicamente. En la parte inferior tenemos magnesio, Mg, calcio y bario, que son metales. ¿Sí? En este caso, estos son metales del grupo 2A, así lo ubicamos en la tabla periódica. Todos estos de aquí son sustancias simples. El resto vienen a ser sustancias compuestas. Por ejemplo, tenemos el ácido clorhídrico, HCl, el ácido nítrico, HNO3, el etanol, el ácido fosfórico y el fosfato ácido disodio. El ácido clorhídrico es un compuesto binario. El ácido nítrico es un compuesto ternario. Bueno, y esto viene a ser previamente sustancias que son compuestas. Muy bien, veamos entonces el esquema comparativo. Mezcla, que viene a ser la agregación o incorporación de varias sustancias o cuerpos que no tienen entre sí acción química. O sea, no reaccionan. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Una mezcla homogénea es aquella que a simple vista, con ayuda del microscopio, no se puede diferenciar la separación de sus componentes. Cualquier porción que se tome tendrá la misma composición y propiedades.
Si nosotros cogemos, por ejemplo, una porción de una bebida gaseosa, una cucharada, esta va a tener la misma proporción de componentes que tiene la muestra grande. Tendrá el mismo componente. Si hablamos, por ejemplo, de esa manera, tengan en cuenta que van a tener la misma composición y las mismas propiedades. En cambio, una mezcla heterogénea es aquella mezcla que a simple vista o con ayuda de instrumentos se diferencia la separación de sus componentes y cualquier porción que se tome tendrá composición y propiedades que son diferentes. Por ejemplo, hemos visto agua y aceite y a simple vista se puede ver esa separación. Muy bien, para eso vamos a aplicar el ejemplo 2. Deben clasificar las siguientes materias en mezclas homogéneas y heterogéneas. Tenemos en esta columna gelatina, agua y mesa, y en esta columna mayonesa, gasolina y bronce. Muy bien. Entonces tenemos la gelatina, mayonesa y granito, que son mezclas heterogéneas. Aparentemente la gelatina podría decirse que es homogénea, pero no es así. Para ello, se hace un proceso que es pasar un haz de luz. Si ésta se dispersa, se llama efecto Tyndall. Y es propiamente las partículas que son coloidales tienen este efecto. La mayonesa es un coloide tipo emulsión y posee una fase continua, que usualmente es una fase líquida, y la fase que se dispersa en ese líquido. El granito, uno puede ver a simple vista los componentes. Y estas de aquí son mezclas que son homogéneas. Tenemos agua de mesa, la gasolina y el bronce. En el ejemplo tenemos ahí el querosene. Y todos no tienen efecto Tyndall. Para el caso de estos dos líquidos. Y el bronce, que probablemente viene a ser una aleación. Una aleación es estaño y cobre. Que a simple vista no se puede observar. Muy bien. La materia y cambios de estado y transformaciones. Hay cambios o fenómenos que sufre la materia. Estos fenómenos pueden ser de tipo físicos o de tipo químicos. Cuando decimos que un fenómeno es físico, cuando solo se afecta la apariencia física de la materia sin llegar a formarse nuevas sustancias. Un ejemplo es la evaporación del agua. Seguirá siendo agua, ya sea bajo la forma de vapor. El triturado de un mineral. Si por ejemplo hacemos el triturado de un filamento de cobre, esos pedacitos seguirán siendo de cobre. Solamente le afecta la apariencia física y no se está formando nueva sustancia. La disolución de sal en agua. Agrego una cantidad de sal en agua, bajito lo disuelvo, pero obviamente no hay un cambio probablemente que haya variado. La sal está ahí. Pero en el caso de un fenómeno que es propiamente químico, se altera la estructura interna de la materia formándose nuevas sustancias.
Entonces tenemos ahí el ejemplo de la combustión de la gasolina. Puede ser la combustión del querosene. Y así. La combustión del propano, ¿no? Por el proceso de combustión voy a obtener compuestos diferentes, nuevas sustancias. El proceso de la combustión de gasolina, o ya sea de propano, o ya sea de querosene, o de otras de este tipo de sustancias. Si hacemos el proceso de neutralización de la acidez estomacal, podemos neutralizar este proceso de esta acidez. Comúnmente se utiliza antiácidos. Puede ser sales de bicarbonato. Puede ser soluciones alcalinas de magnesio, sales de magnesio, o sales de magnesio y aluminio. Pero bien, entiéndase que se altera la estructura interna de la materia formándose nuevas sustancias. Si bien en la combustión a gasolina vas a obtener CO2, agua, y esta va a depender también si la combustión es completa o incompleta. La neutralización propiamente voy a generar nuevos compuestos. Si bien voy a neutralizar con este tipo de sales, ya sea bicarbonato, voy a obtener obviamente carbonato de sodio más agua. Así es. Cambios de estado. En la materia puede surgir una serie de cambios de estado. Puede ser por un proceso llamado sublimación. En el proceso de sublimación podemos cambiar de estado sólido a un estado líquido. Este proceso se conoce como fusión del estado líquido al estado gaseoso de evaporación. Y un estado de sólido a sublimación directamente en estado gaseoso. Puede ser de manera inversa, o sublimación inversa, que viene a ser deposición directamente de un estado gaseoso a un estado sólido. Pero un estado gaseoso a estado líquido puede ser el proceso de condensación o licuación. De líquido a sólido, solidificación o congelamiento. Este es el proceso de los cambios de estado. A la temperatura que sucede previamente el promedio del proceso de cambio de estado sólido a estado líquido, ese punto, por ejemplo, es el punto de fusión. Entonces es una constante. Ese cambio de estado líquido a estado gaseoso, que es el proceso de evaporación, es un punto que es el punto de ebullición. Bien, estos son estados de agregación propiamente de la materia que hemos estado observando y hemos estado revisando. Propiedades de la materia. Bueno, las propiedades de las cualidades son las cualidades que podemos utilizar para distinguir una muestra de materia de otra. Estas propiedades pueden ser físicas, entiéndase por físicas, las que se pueden determinar sin alterar la estructura de la sustancia. Ejemplo, tenemos el color amarillo del azufre. Se determina por simplemente una inspección ocular y esta acción no altera la estructura de la sustancia. La temperatura de ebullición del agua se determina con un termómetro y esta acción no altera la estructura de la sustancia. La densidad del alcohol. Y les lanzo esta cuestión. ¿Cómo se determina? Así que
ustedes van a tener la oportunidad de buscar información y podrían decirme cómo se determina la densidad del alcohol. Bien, continuemos. Las propiedades físicas, tenemos propiedades que son extensivas e intensivas. ¿Qué es una propiedad extensiva? La propiedad extensiva es la magnitud física que depende de la cantidad de materia en el sistema y es de tipo aditiva. Entonces, masa o volumen. Esta es aditiva, es una magnitud. Y esto probablemente va a depender de la cantidad del cuerpo que esté. Del cuerpo de materia, propiamente. Pero en el caso de una propiedad intensiva, es una magnitud física que no depende de la cantidad de materia en el sistema. Entonces, la densidad del agua es 1, digamos así, a una temperatura de 22 grados Celsius. Si yo determino la densidad del agua de 10 mililitros de volumen de agua, seguirá siendo 1. Pero si determino de 1 litro o de 10 litros, la densidad también sería la misma. O sea, no depende de la cantidad de la materia en el sistema. En cambio, las propiedades químicas son las que determinan alterando la estructura de la materia. Por ejemplo, tenemos la inflamabilidad de la gasolina, y esta se determina quemando un poco de gasolina. Esta acción sí altera la estructura interna de la sustancia. La alta reactividad del sodio frente al agua se determina haciendo reaccionar sodio con agua. Si yo agrego hierro, metal de hierro, que está presente en los clavos, en agua, no hay reacción química propiamente, pero el sodio sí. El sodio reacciona violentamente. Así es. Los metales que son alcalinos, estos sí tienden a reaccionar muy violentamente con el agua. Obviamente que al reaccionar con el agua forman una base y la liberación previamente de hidrógeno. Que esto previamente lo veremos en reacciones químicas. Bien, vamos a clasificar las magnitudes intensivas o extensivas. Para ello tenemos ahí 3 columnas. Tenemos la masa, densidad, punto de fusión, longitud, volumen, punto de ebullición. Vamos a clasificar las magnitudes que son extensivas o aditivas. Tenemos la masa, longitud y volumen. Estas 3 son magnitudes que son aditivas. Las siguientes son densidad, punto de fusión y punto de ebullición. Estas son intensivas. Si yo determino la densidad del agua a una temperatura de 22 grados, de un cierto volumen, 1 litro, seguirá 1. Si es de 10, seguirá siendo 1. Y si es de 100 litros, seguirá siendo 1. O sea, no depende de la cantidad de materia. Entonces decimos, son magnitudes que son de tipo intensivas. Una magnitud intensiva, entonces, puede ser a partir de magnitudes que son de tipo extensiva. La densidad es masa sobre volumen. Y masa y volumen son magnitudes que son extensivas. Bien, vamos a un ejercicio. ¿Cuáles son propiedades físicas y cuáles químicas? En la premisa del problema, en un intento por caracterizar una sustancia, un químico hace las siguientes observaciones. La sustancia es un metal lustroso de color blanco plateado que se funde a 649 grados Celsius o centígrados y hierve a 1100 grados centígrados, 1105 grados centígrados.
Su densidad es a 20 grados centígrados, es de 1,738 gramos por centímetro cúbico. La sustancia arde en aire, produciendo una luz blanca intensa, y reacciona con cloro para producir un sólido blanco quebradizo. La sustancia se puede golpear hasta convertirla en láminas delgadas o estirarse para formar alambres, y es buena conductora de electricidad. Entonces hay que separar cuáles son físicas y cuáles químicas. Entonces aquí, metal lustroso, de color blanco, el color blanco plateado, ¿no? Se funde, punto de fusión, hierve, punto de ebullición, probablemente la densidad. Seguimos leyendo, la sustancia se puede golpear hasta convertirla en láminas delgadas, o sea, no está afectando su estructura íntima. Entonces tenemos la primera columna, que son las propiedades físicas, 7 en total. Y también tenemos las propiedades que son químicas. Arde en el aire y reacciona con el cloro propiamente. Porque sí está generando un nuevo compuesto. Son propiedades químicas. Bien. Entonces recordar siempre que los estados de la materia dependen de la fuerza de cohesión que existe entre las moléculas que se forman los cuerpos. Bien, entramos a otro tema, que es energía y tipos. Vamos a hacer una vista muy general de este tema. En física, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. En tecnología, la energía se refiere a un recurso natural para poder extraerla, transformarla y darle un uso industrial o económico. Estos son los tipos. Energía electromagnética, que es la cantidad de energía almacenada en una región de espacio que podemos atribuir a la presencia de un campo de tipo electromagnético. Energía radiante, probablemente la energía que poseen las ondas electromagnéticas, como la luz visible, ondas de rayos X, las UV ultravioletas, los rayos infrarrojos y R. Energía calórica o térmica es una forma de energía que está directamente relacionada con la temperatura absoluta de un sistema. Y bueno, clásicamente corresponde a la suma de energías cinéticas microscópicas que sus partículas constituyentes tienen en virtud de su movimiento de traslación, vibración o rotación. Y la energía eléctrica, que es una forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se les pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. Entonces ahí tenemos una serie de tipos de energía. Aquí es un esquema propiamente de todo un proceso. Tenemos aquí propiamente una turbina de vapor generada, un generador. Esta turbina de vapor propiamente va a generar electricidad de voltios, y estos voltios en una serie de transformadores, ¿no?, que van a una cantidad de voltaje elevada a estaciones y subestaciones, y esta va a ir variando el voltaje, que puede llegar a una industria pesada, una industria ligera, un transporte eléctrico, puede llegar obviamente a las casas en ese tipo de cambio de voltaje, que es 120 a 240. Bien, entonces de una manera, la energía puede haber, como lo hemos visto, como una central de tipo hidráulica, ¿no? Energía, hay una serie que son centrales. Pueden ser centrales térmicas, solares, nuclear, geotérmica, biomasa, puede ser hidráulica, eólica, maremotriz, centrales fotovoltaicas. Estas de aquí generan calor, y esto vapor de agua y genera una turbina, un movimiento, y esto puede dar al generador y puede meter energía eléctrica.
La central es hidráulica, eólica y maremotriz, movimiento de un fluido, también va a una turbina, generador de energía eléctrica. Las centrales fotovoltaicas, células fotoeléctricas directamente de energía eléctrica. Todas estas van a los transformadores que pueden ser de alta tensión en transporte en líneas, transformador a la baja, probablemente puede llegar al consumidor. Esta es la parte superior que viene a ser la energía. Tiene una serie de fuentes. Estas fuentes pueden ser de tipo no renovables, por ejemplo carbón, petróleo, gas natural, uranio, y fuentes que son renovables. La hidráulica es una fuente renovable. La eólica, solar, biomasa y maremotriz son renovables. Bien, este es el último tema. Este último tema que viene a ser el Sistema Internacional de Unidades, que es bastante interesante. Este fue creado en el año 60 por la Conferencia General de Pesas y Medidas, que inicialmente definió 6 unidades físicas o básicas fundamentales, pero en el 71 ya fue añadida la 7ª unidad básica, que es el mol, la cantidad de sustancia, el mol, ¿no? Las unidades del Sistema Internacional SI están compuestas por unidades básicas, suplementarias y derivadas. Según ley, el Sistema Legal de Unidades de Medida del Perú establece como uso a las unidades del Sistema Internacional del SI. Entonces, tenemos en cuenta que hay unidades que son básicas, son 7, y están representadas por esos símbolos que ustedes están observando. Metro, kilogramo, segundo, A de ampere, Kelvin, mol y intensidad de luminancia CD, ¿no? Siempre tengan en cuenta que kilogramos se expresa con minúsculas para diferenciarlo de la K mayúscula que viene a ser del Kelvin. Hay unidades que son también derivadas. La magnitud de superficie en unidades en metro cuadrado y m con superficie 2 m cuadrado. Volumen en metro cúbico, m3, velocidad metro por segundo, obviamente la aceleración metro por segundo cuadrado. La densidad, que puede expresarse así, kilogramo por metro cúbico o gramo por mililitro. Hay unidades que también son aceptadas y no pertenecen al SI propiamente. En el caso de la magnitud de masa, la tonelada T minúscula, que es 1000 kilogramos. El tiempo en minutos, recuerden que la equivalencia en minutos es 60 segundos. La hora, la equivalencia 1 hora y 60 minutos. Grados Celsius, KS más 273. Eso quiere decir que si yo expresara que la temperatura fuera 27 grados Celsius en Kelvin, sería obviamente la suma de ese más 273, que es 300 Kelvin. El litro, que se expresa así: 1000 litros, 1 metro cúbico, o 1000 litros, 1 centímetro cúbico. Ahora tenemos en los múltiplos y submúltiplos. Bien. Giga, mega, kilo, hecto, deca. Los submúltiplos obviamente de centi, mili, micro y nano. En este primer ejercicio vamos a convertir estas cantidades, por ejemplo, de gramos a miligramos. Para ello, expresamos con la notación científica un número entero, luego los decimales. Como tantos ceros a la derecha, y se expresa solamente con el exponente menos 5. 1, 2, 3, 4 y el número 5. 5,4 porque ya será menos 5 gramos. Lo vamos a multiplicar previamente por un factor de conversión. Un gramo tiene 1000 miligramos y esto lo puedo expresar así, no por 10 a las 3. Las unidades, numerador del gramos y denominador gramos, se van a ir previamente, se simplifican y nos quedamos con las unidades que queremos convertir. Y ese es el resultado. Eso aquí, que está en paréntesis,
se conoce como factor de conversión. Mira, tenemos el factor de conversión con unidades equivalentes. Podemos calcular para el caso de B también. De la misma manera, pasamos milímetros a metros. Un metro tiene 1000 milímetros y un milímetro tiene 1 por 10 a la menos 3 metros. Ahí, bien fácil, se hace la conversión. De microlitros a mililitros, de la cantidad de microlitros, 1 por 10 a la menos 3 mililitros. Un mililitro tiene esta cantidad de mililitros, o también podría expresarlo así: un mililitro tiene 1000 microlitros. Aquí observen que un microlitro en litros es mucho, 1 por 10 a la menos 6 litros, cantidad bastante pequeña. Un litro tiene 1 por 10 a la 6 entonces microlitros, que es 1.000.000. Bien, entonces microlitros se simplifican y obtenemos entonces este valor expresado en unidades de mililitros. Tenemos un ejercicio 2. La densidad del aceite es 0,92 gramos por centímetro cúbico. Lo vamos a expresar en kilogramos por metro cúbico. Entonces, esta es la densidad del aceite, 0,92 gramos por centímetro cúbico. Entonces, los gramos lo vamos a expresar en kilogramos. Entonces, un kilogramo tiene 1000 gramos. O también podría decir que 1 por 10 a la menos 3 kilogramos es equivalente a 1 gramo. Para el caso de volumen, centímetro cúbico, un metro cúbico es equivalente a 1 por 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces ahí simplificamos los gramos, simplificamos el volumen centímetros cúbicos y nos quedamos propiamente con esas unidades. Si todo multiplicamos, tenemos ese valor: 920 kilogramos por metro cúbico. Para cerrar, hacemos la pregunta siguiente y usted se lo va a contestar. ¿Qué es la materia? Mencione los cambios que sufre la materia. ¿Qué tipo de energía son los rayos UV? ¿Y qué unidades fundamentales conoce de DCI? Entonces sabemos que la materia es todo aquello que ocupa lugar en el espacio. Y saben que los cambios que sufre la materia, recordando esos cambios previamente de estado sólido a líquido, punto de fusión, líquido a gas, podemos tener punto de ebullición, de sólido a gas, sublimación directa se podría decir, y de forma inversa, que viene a ser que es una sublimación inversa, que viene a ser lo contrario, de vapor a líquido, que viene a ser la condensación, de líquido a sólido, la solidificación. ¿Qué tipo de energía son los rayos UV? Recuerden, hemos visto energía radiante. ¿Qué unidades fundamentales conoce el DCI? No, las 7 unidades que ustedes tienen que repasar, obviamente. Recuerden que dentro de esas 7 unidades fundamentales tenemos obviamente la cantidad sustancial, que es la mol, que vamos a utilizar constantemente. Masa kilogramo, longitud L, volumen, litros, tiempo de segundos, SD, intensidad luminosa, candela, y probablemente la que deben recordar bastante, ¿no? Que es la cantidad de sustancia química, que es la mol, ¿sí? Entonces obviamente, estas son las referencias, y con eso hemos terminado esta sesión que corresponde a la semana aplicativa, semana 1.